Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a casa. Vamos a estudiar ahora en el capítulo 6 del libro de Daniel. Si gustan acompañarme y tienen sus Biblias, ábranlas al capítulo 6 del libro de Daniel. Vamos a estudiar la vida de un hombre de integridad, de carácter. Es el tipo de hombre que todo joven debiera aspirar a ser y todo hombre viejo quisiera haber sido. Pero todavía tenemos tiempo, podemos hacerlo. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y creo que pues imitar a Cristo es una meta increíblemente alta que no podemos alcanzar, ¿verdad? Pero sí podemos imitar a personas como nosotros. Daniel era un hombre como nosotros, Pablo era un hombre también como nosotros, con debilidades, con dolores, con problemas, con luchas, con pruebas, pero un hombre que estaba entregado completamente al Señor. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el vivir es ganancia. Y eso es lo que debiéramos nosotros hacer, amar a Cristo con todo nuestro corazón. Y ¿saben qué? Él tiene el control del universo y puede ayudarnos en nuestros problemas, en nuestra vida, en las pruebas, sobre todo ahorita por lo que estamos pasando por este virus del coronavirus que tiene al mundo asustado, pero nosotros no tenemos que temer, porque estamos en las manos de Dios y Él lo controla todo. Así es de que vamos a leer el capítulo 6 de uno de mis héroes de la Biblia. Él es uno de dos hombres en la Biblia de los cuales no se dice nada negativo. Tenemos a José en el libro de Génesis, que fue un hombre con debilidades como nosotros, pero no hay nada malo que se diga acerca de él. Y de igual manera Daniel también no se dice nada malo de él. Pero vamos comenzando en el versículo 1, capítulo 6 de Daniel. Dice, le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Este rey Darío, también conocido como otro de los reyes que habían reinado en ese tiempo, es probablemente que es el mismo Darío y Ciro. Porque muchas veces los reyes en ese tiempo, personas tenían dobles nombres, ¿verdad? Como Juan Antonio, José Manuel, así es de que no es nada raro para nosotros, ¿verdad? Pero este era un rey que acababa de tomar el reino, Babilonia había sido el gran imperio en esa área del mundo, luego después siguió Belsasar, su nieto, fue derrocado y Darío tomó el reino. Y entonces al principio de su reino tenía 62 años y designó 120 sátrapas o gobernadores, podríamos llamarlos, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Sabemos que los seres humanos, cuando hay poder, hay tentaciones. Entonces puso a Daniel como uno de los 3 y era probablemente el más íntegro, más honrado de todos. Y vamos a ver por qué más adelante. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Y él había sido honrado altamente por Nabucodonosor cuando interpretó sus sueños, que nadie le podía decir ni el sueño, ni mucho menos la interpretación, y Daniel lo hizo por medio del poder de Dios, que Dios le dio la revelación. Y entonces vemos que era un hombre de integridad y de honradez. Aquí en versículo 4 dice, entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación, ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. ¿Se imaginan qué hombre tan íntegro, tan honrado, tan cabal, en el cual podía el rey confiar? ¿Y cuántos quisiéramos gobernantes así, presidentes de compañías o de talleres o cualquier negocio en el mundo, ¿verdad? Tener gente así. ¿Y cómo quisiéramos nosotros saber que podemos ser así? Saben que podemos ser así también nosotros. Si ponemos las cosas de Dios por delante, a Dios por delante, Él va a proveer para todas nuestras necesidades y debemos de confiar en Él. Así es que nadie tiene por qué robar. Todos podemos
ser bendecidos cuando servimos al Señor honradamente. Versículo 5 dice, entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos conocían que Daniel amaba al Señor y era un hombre de oración. Estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así, Rey Darío, viva para siempre. Ahí viene la adulación. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores, han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Seguramente que no consultaron con Daniel, ¿verdad? Porque no se menciona aquí y él nunca lo hubiera hecho. Pues él solo adoraba al Dios verdadero de los judíos y del mundo entero. Versículo 8. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y firme el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Esta ley, una vez escrita, sellada, no se podía cambiar. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato. Claro, ¿verdad? Sabían que llegándole al ego, que nadie podía pedir, ni orar, ni rogar a ningún hombre, ni a ningún Dios, sino solamente a él. En otras palabras, lo estaban declarando Dios por un mes. Y la gente tenía que pedirle a él todo lo que necesitara. Y pues se imaginan cómo se sentía de adulado. Pero ellos tenían un plan más malévolo, más negro que esto. Vamos a ver adelante, versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Una cosa muy interesante que vemos que dice que tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Los judíos todo el tiempo y por todo el mundo donde han estado esparcidos, siempre cuando oran, ellos siempre saben en qué dirección está Jerusalén y siempre miran hacia Jerusalén cuando oran. Y eso es lo que él estaba haciendo desde Babilonia, orando hacia Jerusalén, pero se dan cuenta de lo que está haciendo. Continúa arrodillándose 3 veces al día. Lo hacían a las 9 de la mañana, a mediodía y a las 3 de la tarde. Dice, orando y dando gracias delante de su Dios. Siempre dando gracias a Dios. Pensemos en una cosa, está de esclavo en Babilonia. Claro, tiene una gran posición, pero no deja de ser un cautivo en un reino, en un país extranjero. Pero él le da la honra y la gloria a Dios donde quiera que esté. Y eso es algo que debemos nosotros de aprender. No importa en qué situación estemos, cómo estemos, o cuál sea nuestra condición legal en este mundo o en este país, siempre debemos honrar y glorificar a Dios, darle gracias de que nos alimenta, nos cuida, nos protege, nos guía, está al tanto de todos nuestros problemas, de todo lo que sucede en nuestra vida. Y podemos confiar y debemos de confiar en Él con todo nuestro corazón, porque Él sabe lo que hace. Él es el Dios Todopoderoso que reina y gobierna sobre el universo, y los problemas que tenemos cada uno de nosotros no son grandes para Él. Así es de que podemos confiar en que Él sabe lo que hace y puede hacer todo lo que quiera. Versículo 11. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. ¿Se creen que lo encontraron de casualidad? Seguro que lo estaban espiando, sabían a qué horas lo iba a hacer. Vinieron y lo encontraron orando y fueron a declarárselo al rey, fueron a acusarlo, fueron a descubrirlo, lo que estaba haciendo. Versículo 12 dice, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmó usted un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, fuera echado en el foso de los leones?
La orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada, respondió el rey. Dijo, sí, eso es la verdad. Cualquiera que viole esa ley que promulgué debe de ser echado al foso de los leones. Ellos tenían su plan. Versículo 3. Entonces ellos respondieron, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no le hace caso, oh rey, ni el mandato que usted firmó, sino que 3 veces al día hace su oración. ¿Se dan cuenta? Qué bien sabían que lo hacía 3 veces al día. Lo estaban cuidando, lo estaban espiando. Y por eso, como es judío y es un hombre íntegro, honrado, no lo quieren. Lo quieren destruir. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Él quería librarlo de los leones, pero no encontró la manera. Versículo 15, entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconozca, oh rey, que es la ley de los medos y persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. Le están diciendo, recuerda, no puedes violar esta ley. Tú lo firmaste, tú conoces las leyes y ni tú mismo siendo rey puedes cambiarla. Lo tienen contra la pared. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con reverencia, él te librará. ¿Cómo sabe el rey Darío de este Dios de Daniel? Probablemente Daniel ha estado ahí fue llevado como a los 16 años, para ahorita ya anda en sus 80 años de que está ahí en Babilonia y ha tenido un asistente del rey en posiciones altas y seguramente con mucha lealtad, con mucha honradez, y le habrá hablado del Dios de los judíos, que es un Dios todopoderoso, maravilloso. Probablemente sabe la historia también de cuando el rey Nabucodonosor obligó a Sadrach, Mesach y Abednego que adoraran la imagen que le había creado, y ellos dijeron, no, no lo vamos a hacer. Aunque nos arrojes al fuego, a la caldera, no vamos a honrar a tu estatua. ¿Y qué sucedió? Los echaron a la hornera, al horno, pero sabemos la historia, no se quemaron ni los cabellos ni sus ropas siquiera olía humo. ¿Por qué? Porque dijo el mismo rey, dijo, veo, ¿no pusimos a 3? Dijeron, sí. Dijo, pues yo veo a 4 en la lumbre, pero solo uno es como el Hijo de Dios. Entonces, él sabría estas historias de este Dios todopoderoso al que Daniel honraba y glorificaba y al cual le oraba 3 veces al día. Y ahora él mismo dice, ese Dios todopoderoso al que tú sirves, dice, Él te librará. Él te librará. Parece que a veces los incrédulos tienen más fe que nosotros, ¿verdad? Y es algo que que nos pudiera o debiera de darnos un poco de vergüenza, que muchas veces son los que tienen más fe. Recuerdo la historia de una vez que en una iglesia estaban orando había una cantina en el barrio y en la iglesia se pusieron a orar que el Señor cerrara esa cantina, que hiciera lo que fuera necesario aunque la quemara. Bueno, una vez se quemó la cantina, llegaron los bomberos, no la pudieron salvar y después el cantinero, el dueño de la cantina, demandó a la iglesia diciendo que ellos eran culpables de que su cantina se había quemado. Y cuando fueron ante el juez, les dijo, ellos son culpables de que mi cantina se quemó. Y los cristianos dijeron, no es cierto, nosotros no tenemos la culpa. Parece que el cantinero tenía más fe que los cristianos. Así es que tenemos que recordar, tenemos que dar buen testimonio, porque a veces ellos tienen más fe que nosotros. Versículo 17, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo que había ordenado en cuanto a Daniel.
Cuando ponían cera y luego el rey ponía su sello o un dignatario y nadie, bajo pena de muerte, nadie podía romper ese sello. Y lo hicieron el rey y todos sus príncipes para que nadie la pudiera remover esa piedra y sacar a Daniel. Versículo 18. Después el rey se fue a su palacio y puso la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones, y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con reverencia y con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Se dan cuenta? Imaginémonos la escena. El rey va todo desvelado, llega prácticamente corriendo al foso donde pusieron a Daniel. Era en un foso, y lo echaron y taparon arriba, pusieron una piedra. Llega el rey y dice: remuevan la piedra, y llega gritando, preocupado, porque ama a Daniel, lo conoce, sabe que es inocente, sabe que le tendieron una trampa, solo por celos, porque quieren destruirlo, porque es más honrado que ellos. Y muchas veces la luz molesta a las tinieblas, ¿verdad? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. Vemos cómo Dios honra a los que lo honran. Nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2:30, dice: yo honro a los que me honran. Él ha honrado a Dios y Dios ahora lo está honrando. Algo muy interesante, mucho más adelante, cientos de años después, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 33, nos dice la palabra de Dios: quienes por su fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego. Sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Vemos cómo Dios honra a los que lo honran. Muchas veces deja que otros mueran honrándolo con su muerte. ¿Para qué? Para que obtengan una mejor resurrección, nos dice la palabra de Dios en el mismo libro de Hebreos. Entonces vemos que él confió en el Señor y el Señor lo libró de los leones. Versículo 24 dice: el rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturando todos sus huesos. ¿Se dan cuenta? No es que los leones no tuvieron hambre durante la noche, los leones no estaban ayunando. Simplemente el ángel del Señor les cerró la boca, porque cuando los arrojaron a todos ellos y sus familias, y qué triste, ¿verdad? Muchas veces vemos que por los pecados de los padres los hijos sufren. Y es algo que debemos de recordar como padres o abuelos, que debemos dar un buen ejemplo y un buen legado a nuestros hijos y nuestros nietos, porque muchas veces ellos siguen nuestro ejemplo. Y si buscamos al Señor con todo nuestro corazón, es lo más posible que los hijos y los nietos también lo sigan. Hay una porcentaje de que cuando las madres llevan a sus hijos a la iglesia, hay un porcentaje de que los hijos vengan a los caminos del Señor, como un 30-33%. Si el padre los lleva a la iglesia, hay como un 60% de que ellos reciban a Cristo como su Salvador. Pero si ambos van a la iglesia y llevan a sus hijos, hay un promedio del 80-90% de que los hijos también reciban a Cristo como su Salvador. ¿Ven cómo sirve el ejemplo? De dar un buen ejemplo a nuestros hijos.
Saben, los hijos, si necesitan herencia, es porque no los preparamos para la vida. Si los preparamos bien para la vida, no van a necesitar una herencia. La mejor herencia, el mejor legado que les podemos dar, es un buen ejemplo de amar y caminar con el Señor. Eso es lo más importante, porque las cosas de este mundo todo se queda, pero la fe en el Señor Jesucristo es para siempre. Les enseñamos a amarlo, a obedecerlo, a glorificarlo, a exaltarlo, a buscarlo, a seguirlo, y ellos llegan a hacerlo también, y un día nos reencontramos de nuevo con ellos en el cielo. Nunca los perdemos, los volvemos a ver. Así es de que vemos lo que sucedió. Echaron a todos y sus familias al foso de los leones y los trituraron, los quebrantaron antes de caer al suelo en la fosa o en la cueva, podríamos decir. En Gálatas 6, capítulo 6, versículos 7 y 8 dice la palabra de Dios: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y el Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, que viene a vivir, a morar en la vida del cristiano. Cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y nunca, nunca, jamás nos abandona. No se engañen, dicen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siempre, eso va a cosechar. Y recordemos esto claramente, porque esto es verdad. En Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice la palabra de Dios: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento o en tu sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas o tus sendas. Reconócelo, quiere decir, hónralo, obedécelo, síguelo con todo tu corazón y Él te va a enderezar. Él va a dirigir tus pasos, Él va a dirigir tu vida, porque ese es el Dios maravilloso al que servimos. Vamos a terminar, vamos a continuar. Versículo 25 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en la tierra, o sea, todo lo que él gobernaba. Dice: que abunde su paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Imagínense lo que está haciendo, firmando un decreto, una orden nacional o internacional donde dice que todos deben de honrar al Dios de Daniel. Y dice enseguida: porque Él es Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo libró de las garras y de los dientes de los leones. Dice: y este mismo Daniel propuso durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro y de Persa. Él dice, y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro en Persia. Como les digo, Dios honra a los que lo honran. Y una cosa que les quiero pedir, les quiero decir: la paz que podemos tener no es porque no tengamos problemas. La ausencia de problemas no es lo que nos da la paz. Jesús es el que nos da la paz. Él dijo: yo les doy la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo les daré descanso. Y es lo que nos invita a hacer. Señor Jesús dice: estás cansado, tienes problemas, tienes dudas, enfermedades, deudas, lo que sea, ven a mí. Y lo más maravilloso no es que nos ayuda y nos da la paz,
sino que nos ofrece algo más maravilloso que nada podemos comprar, ni todo el oro del mundo nos ofrece la salvación. Dice la palabra de Dios, por gracia sois salvos a través de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces, si nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, quiero hacerte esta invitación ahora. Quiero darte esta oportunidad de que hagas las paces con Dios. Tú dirás, bueno, yo no he estado en guerra con Dios. Pues si no has entregado tu corazón al Señor, estás en guerra con Él. Porque la carne y el espíritu están uno contra el otro. Están en lucha continua. La carne se rebela contra la ley de Dios, se rebela contra Dios. Y Dios nos está esperando como al Hijo pródigo todos los días con los brazos extendidos para que vengamos a Él. Y Él quiere limpiarnos, sanarnos. Para eso envió a su Hijo. Dice que Jesús, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Para que nosotros vengamos a hacer la gracia, la justicia de Dios. Y Él nos ofrece ese perdón. Nos ofrece el cielo. Pero tenemos que arrepentirnos. Primeramente tenemos que reconocer que somos pecadores, que hemos rompido. ¿Acaso ustedes no han rompido alguno de los mandamientos? Todos los mandamientos, ¿verdad? Dice, bueno, yo nunca he matado a nadie. Bueno, la palabra de Dios dice que si tienes coraje o odio contra alguien, lo has matado en tu corazón. Dice, bueno, yo no he cometido adulterio. ¿Has pensado en tu mente alguna vez tener una relación ilícita con alguien que no es tu esposo o tu esposa? Bueno, eso es adulterio, eso es fornicación. Todos hemos roto los mandamientos, pero Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, para que podamos ser perdonados. Y dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y dice en el libro de Isaías que vengamos, y aunque tus pecados sean tan rojos como la grana, tan profundo como el carmesí, serán hechos más blancos que la lana y más blancos que la nieve. Así nos quiere hacer el Señor. Pero tenemos que reconocer que somos pecadores y pedirle perdón y recibirlo como nuestro Salvador. Quiero invitarte a que lo hagas conmigo. Hoy es el día. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. Voy a hacer una oración y te voy a pedir que ores conmigo y recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Si nunca lo has hecho, bueno, yo crecí en la religión no salva a nadie, solo Cristo salva. Si la religión salvara, Cristo no hubiera tenido que venir, porque los judíos tenían religión por cientos de años. Y hacían holocaustos, hacían todo, pero eso no lo salvaba. Por eso Dios envió a su Hijo, porque Él es el único. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. Y Él es el que nos ofrece la salvación. Oren conmigo. Padre bendito, te pido que me perdones de todos mis pecados. Te pido que perdones todas mis rebeldías, todo lo que he hecho, todo lo que he pensado. Me arrepiento y te pido que me perdones, que me laves, que me restaures, que me limpies y me hagas, como dice tu palabra, más blanco que la nieve. Te pido que me aceptes como tu hijo o tu hija y que escribas mi nombre en el libro del Cordero de la vida en el cielo. Es el libro donde están escritos los nombres de todos los que entrarán al cielo. Si has hecho esa oración, en la autoridad de la palabra de Dios, dice más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si has hecho esa oración, eres hijo e hija de Dios. Felicidades. El Señor te ama y quiere dirigir tu vida. Y si lo has hecho esta oración, por favor, envíenme un mensaje y para orar por ti. Me gustaría establecer una relación para orar por ustedes, cada uno individualmente. Que Dios los bendiga y nos veremos la próxima vez. Hasta luego.